Bien, no sé si les gustan las historias a ustedes. Breve. Un señor millonario tenía un hijo y como no podía cuidarlo, contrató una niñera. Así pasaron 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Y un día muere el hijo de este señor millonario, potentado. Y el hombre cayó en una enfermedad al poco tiempo y murió. Y la nana, la señora que cuidaba al hijo, vio todo este proceso. Inclusive, algunos años más tarde, siendo la señora ya bastante mayor, va a un remate y en el remate encuentra distintos elementos, candelabros, algunas mesas, alfombras, cuadros, copas, y todo era muy familiar. Eran cosas de la casa del señor millonario que ahora no iba a ser rematada, se iba a una institución de beneficencia. Entre las cosas que había, muy caras, había una que no era tan cara, y era un cuadro. Pasan los días, la señora vuelve a ir, y el cuadro no se vendía. Pero el cuadro tenía una particularidad. El cuadro era un cuadro del hijo del millonario, al cual la señora lo cuidó. Entonces, pasan el tiempo, unos 10, 12 días, está por cerrarse el remate, porque quedaban pocas cosas, y habían bajado el precio. La señora juntó los últimos ahorros, que compró de todas las cosas que podían llamarle la atención, lo que más le llamó la atención, compró el cuadro del hijo del millonario. Lo limpió cuando llegó a su casa, buscándole lugar para colgar. En una de esas se da cuenta que hay una parte suelta del papel de la parte de atrás del cuadro. Cuando lo va a pegar, sigue despegándose y encuentra allí un sobre. Y el sobre tenía la siguiente leyenda: quien haya comprado este cuadro se hace beneficiario del castillo que está en tal lugar, de una fortuna de tantos millones de libras, de propiedades, de no sé cuántos vehículos y otras cosas asombrosas. Así que la señora, de pasar a ser la nana, una señora que trabajaba cuidando chicos, pasó a ser una multimillonaria. ¿Qué hizo la decisión? La diferencia. Haber elegido el cuadro del hijo. Y quienes hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, nos hemos hecho millonarios espirituales. Efesios dice que nos ha sido dada toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, en el momento de creer. Somos millonarios espiritualmente, tenemos promesas, tenemos el acceso a Dios. El acceso a Dios no lo tiene ningún magnate, no lo tiene ninguna persona, por más talentosa que sea. El acceso a Dios es algo que se logra cuando me he humillado y le pido perdón a Dios por mis pecados. Y he creído que el único que puede llevarme a Dios es Cristo. No es una iglesia, no es una religión, no es algo que yo pueda hacer. Es algo que hizo Cristo. Estamos viendo estos días soteriología. Y qué lindo que muchos de nosotros aquí elegimos al Hijo. Y por el Hijo hemos recibido muchísimas cosas. Bien, vamos a ver rápidamente esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a terminar con un videíto hermoso, una música más que nada. Vamos a Romanos 10, 17. Estamos viendo soteriología. ¿Quién va a leer Romanos? Ahí Kenny le da el micrófono. Romanos 10, 17. Estamos viendo
Soteriología, el estudio de la salvación. Dios nos ha permitido... Sí, allá levantó Marieta. Sí. Prendemos la radio. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Lindas historias, experiencias personales. Es básico, fundamental y eficaz este texto, como todos. Pero dice, la fe es por el oír, y el oír con fe la palabra de Dios. O sea que mientras yo más Biblia, más historias bíblicas voy metiendo a mi mente, va a crecer mi fe. Habíamos dado varias definiciones de fe. La fe aparece 7 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 247 veces. Aquí es muy interesante alguien que lea Romanos 4:17, porque como muy pocos lugares, por ejemplo, Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Sí? Es decir, estar seguro de algo que estoy esperando, eso es fe. Hay gente que se para a la esquina a esperar el colectivo. No sabe si está de paro. Encima, una vez que viene el colectivo, se sube. No sabe si el chofer es el chofer de verdad, es alguien que robó el colectivo a 10 cuadras, es alguien que sabe manejar, es alguien que tiene registro. Y uno se sube y está allí. En una ocasión hubo una turbulencia enorme en un vuelo nocturno y la gente estaba muy asustada. Bajaron las máscaras de oxígeno para que la gente se calme. Y un nene estaba jugando con su dibujito, pintando y demás. Entonces una señora le pregunta, hijo querido, ¿no estás asustado? No, dice, pero estamos pasando por una tormenta. Pero papá es el piloto. ¿Entendieron? Papá es el piloto. Sabía de la pericia del papá de pilotear los aviones. Y eso es fe. En su expresión más pura, los niños. Hoy hablábamos con alguien y el Señor dijo, si no os volvéis como niños, ¿el niño qué hace? Confía. El niño no cuestiona cuando es niño todavía y cree cuando se le dicen las cosas. Entonces, Dios quiere que, aunque tengamos 99 años, 115 años, sigamos como niños, con ese hambre de papá de decir confío. Es que razonamos tanto y dejamos de ser niños que tenemos que volver a la fe sencilla como un niño. Que en las tormentas más oscuras de la vida sabemos que nuestro papá conduce, que nuestro papá tiene pericia. Bien, fíjate la definición de fe aquí de Romanos. Romanos 4:17 dice, y como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí está bíblicamente, doctrinalmente, una definición de fe que llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabe la parafernalia evangélica o el marketing evangélico tomaría este texto y diría, decláralo? Si lo crees, decláralo. ¿Sabe que esa doctrina de la declaración es algo aberrante? Porque en la Biblia las declaraciones o los decretos de Dios son mensajes que comunicaba y se hacía realidad sí o sí. Obraban las circunstancias, se detenía el sol, muertos volvían a la vida. Pasaba una serie de
los actuantes en esas circunstancias, su vida no se perdía. Una serie de cosas. Decreto es algo absoluto que va a suceder. Y ningún hombre puede decretar ni siquiera que va a pasar en un minuto. Ni siquiera. Es tremendo cómo Dios trastornó una nación. Estaban preocupados, cualquier similitud con Argentina, de qué iba a pasar al otro día. Y había gente que temía en uno de las cartas de Crónicas o Reyes. Y viene el profeta y dice, mañana se va a vender la harina a un Gomer. Y no, eso no podía pasar, no podía haber ningún cambio tan drástico a nivel nacional. Es que cuando Dios suelta las riendas de una nación, de un día para el otro zozobra todo. Y allí está donde debemos pulsar nuestra vida. ¿En qué está puesta mi fe? ¿En mi salud? ¿En mi habilidad para hacer negocios? ¿En que mi empresa no va a cerrar? Te digo, la fábrica donde yo trabajaba cuando tenía 20 años, el Señor me llamaba, 21 años, me llamaba para ir a estudiar, a prepararme, a estudiar la palabra de Dios, 3 años en el Instituto Bíblico. Tenía que renunciar a mi trabajo, tenía que vender un departamento que estaba pagando y tenía que vender el auto porque no lo iba a poder mantener más. Y fue una lucha tremenda y digo, tengo un dinero seguro de la fábrica. O respondo a tu llamado. Y fue una lucha y dije, Señor, está bien, voy a ir. Si no lo hago ahora, después con hijos es más difícil. Ni sabía si me iba a casar. Y fui, aparecí con mi bolsito, llegué ahí con 100 y pico de alumnos de distintos países que llegaban a ser primer año. ¿Qué pasó con la fábrica Celulosa Argentina que hacía papeles? 2, 3 años y cerró, se fundió. Una empresa con un montón de empleados. Pero el Instituto Bíblico no cerró, Dios no se fundió, Dios sigue estando. Ahora no digo que vaya y renuncie, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, ¿dónde está mi confianza? Saber que Dios hace que me levante un día más y darle la gloria y la gracia a Él. Eso es lo correcto. Él tiene el poder para llamar a las cosas que no son como si fuesen. ¿Quiénes? Los que están solteros. A ver la fe. Decir, Señor, yo quiero llamar lo que no es como si fuese. Te agradezco por la mujer o el hombre que me vas a dar. Vamos a lo básico, ¿no? Los hombres piden mujeres y las mujeres piden hombres. No empecemos a mezclarla, ¿no es cierto? Las cosas en claro. Porque hombre y mujer reproducen. Mujer y mujer no reproducen. Y hombre con hombre tampoco reproduce. Entonces lo que Dios creó funciona. Es rico, es sabroso. Hombre, mujer. Entonces, orar, Señor, lo que aún no lo veo, tú lo llamas como realidad. Yo quiero acercarme a ti para agradecerte por esa realidad que me vas a dar. Quiero creerte, quiero abandonarme en tus brazos. Me encanta significado de la palabra. Bueno, esto lo vamos a ver rapidito, el significado de la palabra hebrea, chazá, como suena, huir a un lugar, tomar refugio, buscar protección. Eso es una definición de la palabra fe. Deuteronomio 32, 37, alguien que lo lea, mientras Salmos 46, 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Otro texto dice, Jehová, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Qué dice a ver Deuteronomio? Y dirá, ¿dónde están sus dioses,
la roca en que se refugiaban. Ahí está, refugiarse. La palabra fe hebrea es refugiarse. El salmista dice, oh Jehová, me refugiaré en tu presencia hasta que pasen los quebrantos. Dios es un refugio. Estaba escuchando una noticia, un periodista que hizo una investigación y estuvo en las afueras de Estados Unidos. No sé si escucharon, pero está la falla de San Andrés. Dicen que Estados Unidos no aparece proféticamente en las profecías del tiempo final. Algunos piensan que puede ser por una falla, una explosión nuclear interna que produce una reacción en cadena, entonces desaparece Estados Unidos. No sería algo descabellado porque ustedes saben lo que pasó en Rusia hace una semana, que explotaron unas pruebas nucleares. Segundo, la falla de San Andrés. Tercero, algún misil de Corea, de China. No sabemos. O también puede ser que no necesariamente tiene que ser destruido. Quizá hace una alianza con otro país y se menciona como uno que van a ser los que van en el tiempo de Armagedón, cuando el Señor esté regresando a establecer su reino milenial, van a ser de las tantas naciones que pelean. Si uno lee Ezequiel, se menciona Moscú, Mesec, Tobolsk, una ciudad rusa. Es decir, son profecías y datos concretos. Pero bien, hay gente, mucha gente con plata, que ha construido en una parte desértica bajo tierra, unos refugios que son de cemento antimisiles. Entonces muchos proyectan irse a vivir ahí. O sea, la gente busca un refugio. Y hay una canción muy linda que dice, dulce refugio en la tormenta. Hermanos, tenemos un refugio. Ahora, ¿se dieron cuenta? Muy buena la canción. Dulce refugio en la tormenta. ¿Cuándo buscamos refugio? Cuando hay tormenta. Y está bien, uno no va a andar loquito esquivando los rayos en medio de la tormenta, por supuesto. Pero tendemos a acercarnos a Dios cuando estamos en la tormenta, cuando es una relación por amor. Nuestro papá, Dios, nos quiere abrazar, tomar, sostener. Bien. Entonces, la palabra hebrea, huir, tomar refugio. Otra palabra hebrea, batach, que quiere decir confiar o fiarse. Alguien que lea, por favor, Deuteronomio 28, 52 y Jueces 20, 36. Fíjese, leímos al principio Romanos 10, 17, que la fe es por el oír. Entonces estamos leyendo la palabra del Señor, ¿para qué? Para que nuestra fe sea gigante al ver los conceptos que hay allí. Dios como un refugio inexpugnable que no se puede vencer, que no se quiebra ante las bombas, está dispuesto a que nos metamos en su persona a través de la oración, a través de la confianza, y van a pasar los temores, las pruebas más difíciles, como una experiencia más en nuestra vida, habiendo confiado en el Señor. Sí. Deuteronomio 28, 52. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Si ustedes leen después todo el contexto, por amor al tiempo, obvio que no lo leemos, pero ahí estaban confiando en los muros. Ah, claro, tenemos buenos muros, nuestra confianza está en el muro. Y Dios dice, voy a sitiar. Y pasaron los días, sitiar es rodearla, cortarle toda entrada de agua, y ya había un momento que tenía que salir, porque ya no tenía más agua. O rendidos o a pelear. Y Dios puede sitiar algo de nuestra vida, pero en ese momento de sitio no es para mal, no es porque Dios nos quiere tratar mal, es por amor, porque Él nos ama. Los que son papás, quienes son mamás, saben
lo estimulante, lo grato que es al alma un abrazo o una caricia del hijo. Y lo anhelamos tanto que por eso que lo anhelamos tanto no lo pedimos. Los que tengan el papá vivo, abrácenlo. Los que tengan la mamá, abrazala, por más que sea loca, histérica. Es tu mamá y es la única. Mira cómo se ríe. No piense eso de tu mami, que es muy buena. No importa cómo ella es. Lo importante es cómo soy yo. No importa cómo él es. Mira a Bauti, lo mira a Alejandro. No importa cómo él es. Papá es único y hay que amarlo. Y los padres aman a los hijos y Dios nos ama. He dado a mi hijo por ti, dice Dios. ¿Qué otra cosa puedo hacer para mostrarte que te amo? Que quiero estar contigo. ¿Qué dice Jueces? Rapidito, ¿quién tiene Jueces? Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaá. Estaban confiados, ahí menciona 2 veces Benjamín. Benjamín leyó un texto que menciona 2 veces a Benjamín. Y dice que estaban confiados. Esa es la idea, poner la confianza en algo. Este mundo en que vivimos pone la confianza. ¿Confianza qué es? Creer que en lo que deposito la confianza va a hacer que sucedan cosas. Hay gente en nuestro país que confía en el Gauchito Gil. Vieron, no sé si vieron la mayoría, una cruz roja y tiene un gaucho detrás. Eso empezó en Corrientes, hace como 30 años íbamos de paso para Formosa y era como un tinglado grande y le habían colgado vestidos de novia y era una pared donde ponían, ¿cómo es que se llama esta que se hacen con bronce? Placas de gratitud por el milagro. Y uno dice, ¿qué es milagroso? ¿Qué tiene el Gauchito Gil? Y entré y pregunté por la historia. Y era un soldado de los Colorados, del ejército de los Colorados, que era un partido político. Entonces, en un momento lucharon, uno lo mató y lo enterraron en la estancia de un hombre. Este hombre no quiso tenerlo más ahí, lo desenterró y lo llevó al cementerio, cuando se enteró que lo enterraron en su estancia. ¿Qué pasó el otro día? Apareció de vuelta enterrado el Gauchito Gil. Y así pasó como 3 veces. Cuentan las leyendas, ¿no? Andá a saber cómo habrá sido la verdad. Y de ahí en más, dice que este hombre, dueño del campo, le pidió un milagro al Gauchito Gil. ¿Y qué pasó? Se le hizo realidad el milagro. Te digo una verdad, no mía, de la palabra de Dios. Yo no tengo nada para decir. La palabra de Dios dice, lo que a los ídolos sacrificaste, lo sacrificaste a los demonios. La palabra ídolon es algo que se ve, ídolo. Viene de la treia, adoración, oculto, a algo visible. Cuando un ser humano adora a algo visible, la Biblia dice que detrás de eso visible están los demonios. Y si vos tenés acá algo visible, San Parlante, la Virgen del Parlante. Voy y le pido a la Virgen del Parlante. ¿Quién detrás de eso físico? ¿Quién está? El diablo. Y escucha. ¿Y qué va a hacer con sus demonios? Va a ser realidad que esa respuesta llegue. Entonces, ¿qué va a hacer la persona que fue y le pidió a San Parlante un milagro? Devoto para toda la vida. Ese es el peligro. La Biblia dice que si no hacemos una petición conforme a su palabra, el príncipe de la potestad del aire es el que escucha, y es el diablo. Por eso, toda oración tiene que ser al Padre en el nombre de Jesucristo y dejarnos guiar por su Espíritu. Quienes hemos recibido a Cristo tenemos su Espíritu. Por eso, toda oración tiene que terminar en el nombre del Señor Jesucristo. El que vosotros oraréis así y enseñó a orar.
Todo lo que pidieres en mi nombre, la oración tiene que terminar en el nombre de Cristo. Al Padre en el nombre de Cristo. ¿Correcto? Bien. Otra palabra. Salmo 22:8. Es el salmo donde la profecía del Señor, acerca del Señor Jesucristo. Y, por favor, ¿quién lee Juan 13:25? Está hermosísimo esto. Hermosísimo. Salmo 22:8. Salmo 22:8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Se encomendó a Jehová, sálvele él. Encomendar es delegar, entregar, confiar. Y tiene que ver con dar la vuelta, girar. Bueno, Cristo es Dios, pero siendo Cristo en los días de su carne, dio la vuelta a todos los recursos que podía obtener y se refugió en Dios. Dio la vuelta a toda solución que Él le pueda dar. Él mismo lo dijo, ¿se acuerdan? Yo podría orar a mi Padre y enviaré una legión de ángeles. Una legión son 6.000. O sea que así un montón de ángeles. Y acuérdense que cuando David llamó al censo al pueblo, fue un pecado grave para Dios, porque iba a perder la confianza de Dios para saber cuántos recursos tenía. Cuántos soldados, cuántos caballos. Y ahí, un solo ángel mató 70.000 personas en un ratito, como castigo por el censo. Y acá estaba por llamar 6.000 ángeles. Terrible la masacre que hubiese hecho. Y sin embargo, el Señor dio la vuelta. Fe es darse la vuelta de todo lo que me puede producir confianza que no sea en Dios. Lo que me beneficia en este mundo tiene que ser un motivo de gratitud, pero no la base de mi confianza. ¿Cuál es la acción de la fe? Vista, aquí vamos a ver, es un cuadro muy íntimo donde están los discípulos, la última noche, Juan 13:25, ¿qué dice? Entonces, recostados cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Recostado. Juan se dio la vuelta, dejó de lado los prejuicios personales y se refugió, se recostó en el pecho más seguro que puede haber sobre la tierra. En todo el universo se recostó en el pecho de Jesús y era un hombre, Juan el amado. Eso es fe, recostarse en Cristo. Les dije, tenemos un doctor muy querido que vive en Formosa y él siempre oraba así: Señor, nos abandonamos en tus brazos. Qué lejos que está llegar al punto de decir, me abandono a ti, Señor. Pero qué bueno es cuando llegamos a ese punto. Hermanos queridos, el Señor nos ama y quiere tener parte en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Porque es metiche? ¿Porque es autoritario? Porque nos ama, nos ama. Cuando alguien está enamorado, enamorada, es repavote, escribe cosas por todos lados, piensa en esa persona y se imagina con esa persona y se vuelve un tonto en la vida. Eso es el amor. Bueno, Dios quiere tener parte en nosotros, quiere que pensemos en Él. En el Nuevo Testamento, la palabra fe es pistis, confianza que brota de la fe. Bien, Mateo 8:10 y Romanos 4:5, ya va a ser para media hora. Mateo 8:10 y Romanos 4:5.
Ustedes se dan cuenta que queremos darle tiempo, queremos que la palabra de Dios está presente. No es que estamos hablando palabra humana, es palabra de Dios. Y al leer la palabra, es Dios que está presente entre su pueblo. Sí. Mateo 8:10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta confianza en Él. Era gente gentil, que no era de la etnia. Al Señor le maravilla, le agrada la fe. ¿Por qué? Porque la fe y los sentidos no van juntos. Los sentidos que son gusto, oído, tacto, olfato. Gusto, oído, tacto, olfato, vista. 5. Entonces, la fe no es por ver, la fe no es por oír, no es por oler, no es por tocar. No es, la fe es por oír, sí, la palabra de Dios, no cualquier mensaje. Y en la medida que más escucho palabra de Dios, más mi fe va a aumentar. Romanos 4:5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, la fe, la confianza y no haber hecho obras le es contada por justicia. Bien, la otra palabra para fe en el Nuevo Testamento es tener una convicción plena que da gozosa confianza. Una convicción plena, o sea, estoy convencido. Hebreos 11 es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que Dios me escuchó. Y cuando ustedes y nosotros leemos la Biblia, gracias René, cuando leemos la Biblia, dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, y todavía no había salido de la cueva. Apartado de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído mi oración. El salmista, cuando entendió que Dios escuchó su oración, dio por realidad el cambio en las circunstancias. Eso es fe. Y no se llega automáticamente, se llega con un proceso de confesión, de lectura, de comunión, porque no es algo natural. La fe no es algo que adquiero. Hola, va a un negocio, deme 2 kilos de fe. Es más, si se vendiera la fe, sería uno de los negocios más rentables. De hecho, en parte se lucra con la fe. Venga acá, pase por el manto de la descarga. Nada que ver, mentira. El agua del río Jordán, nada que ver. Fetichismo, brujería. No necesitamos de nada sólido. Y lo único sólido que podemos experimentar los cristianos es el pan y el vino en el momento de la cena del Señor, porque ya hemos tenido una convicción personal, producto de la fe. Efesios 8 dice, por medio de la fe somos salvos. Sois salvos por medio de la fe. Mire, la fe, creer en Dios es un elemento tan poderoso, más caro que el dólar, que el euro, que la lira, que el yen, que la rupia, que el oro. Es tan valiosa la fe que aquel que cree en Jesucristo, Dios le dice, tú eres salvo. Y no para un día, ni para 2, ni para 3, por toda la eternidad. Lo que hemos recibido a Cristo, hemos logrado algo como al principio. Hemos quedado con una fortuna de gloria por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque confiamos en el Hijo, el cuadro del Hijo. Bien, 2 Timoteo 1:12 dice, porque yo sé a quién he creído. Esa convicción la obtuvo Pablo, el apóstol Pablo, luego de conocer a Cristo como Salvador personal. Romanos 1:16, no me acuerdo qué es, y Juan 1:7. Romanos 1:16, alguien que lea, y Juan 1:7. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Te avergonzás del Evangelio? ¿Te avergonzás de abrir la Biblia en la escuela, en la universidad, en el colectivo?
cuando tenés un momentito en el trabajo, en la medida que uno va leyendo la palabra, le va tomando el gustito y la fe, dice Pablo, la palabra de Dios es la cual actúa en vosotros los creyentes. Hacia adentro la palabra del Señor empieza a hacer algo. Actúa de tal manera que la amamos, la anhelamos, la deseamos. Bien. La fe es usada en relación a Dios. Eso lo vamos a ver, si el Señor lo permite. Vamos con el video. La vamos a ver la próxima, Dios mediante. Dice, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Teníamos el texto, a ver. Vale. ¿Te olvidas? Romanos 1:16. Juan 1:7. Sí, gracias, Jimmy. Juan 1:7. Este vino por testimonio, para que dieses testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista vino con un mensaje único, para dar testimonio de la luz, para que todos creciesen a la luz por medio de Juan el Bautista. Y así como Dios usó a Juan el Bautista para guiar a las almas a Cristo, Dios quiere usarte a vos y a mí. Mirá, si esta semana cada uno de nosotros le da testimonio a una persona, no tenemos excusa para no hacerlo. Allá en el escritorio de folletos, podemos orar por un familiar, podemos orar por un vecino, y la palabra de Dios dice que cae en los corazones como una semilla. Y cuando uno planta una semilla, no sabemos en qué terreno la plantamos. Puede ser que dé fruto. Pero quiero animarles a entender que la fe, como dijimos hace 2 domingos, como lo traducen algunos estudiosos, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Algunos traducen substancia. La fe es aquel aderezo. ¿Viste cuando vas a McDonald's? Te dan un sachecito. Bueno, la fe es aquel aderezo, aquella sustancia en la vida, que a medida que va creciendo deja de ser solo una sustancia, se vuelve parte de, y es lo que sustenta, sostiene y apuntala nuestra vida en las situaciones que sea. Dice el sabio Salomón, Eclesiastés 7:14, en el día de la adversidad, Dios lo ha hecho. En el día del bien, goza del bien. Pero en el día de la adversidad, considera. Dios ha hecho tanto lo uno como el otro, a fin de que el hombre nada hace después de él. Vamos a ver un video de una canción que a mí me encanta, René González, no me acuerdo qué. Y al terminar, alguno de los muchachos que quiera orar, para terminar, no se olviden de anotarse para la salida. Y si el Señor lo permite, creyendo lo que Él va a hacer, la pregunta es, ¿quiero ser parte de lo que Dios va a hacer en su obra? ¿Lo que Dios va a hacer en mi familia? Y también no miremos esta situación del país como algo definitivo. Dios está en control. No importa qué gobierno venga, Dios no va a dejar de alimentar a los pajaritos. Mucho menos a nosotros, pues somos más valiosos que los pajaritos. Que el Señor nos bendiga. Después del video, alguno de los caballeros ora.